Buenas noches. Nuestro sistema electoral se encuentra basado en la desconfianza, producto de la experiencia que hemos tenido los mexicanos alrededor de los procesos electorales en los últimos 25 años. Se han hecho cambios a la legislación y con ello a la forma en cómo se llevan a cabo las elecciones y a la organización y operación de los partidos políticos. En un lejano 1996, cuando el Congreso debatía la creación del Instituto Federal Electoral, a la par se abrió otro frente: el financiamiento público a los partidos políticos. Se buscaba acotar el margen de acción de los partidos, acabar con el llamado pase de charola, no solo entre los servidores públicos, quienes tenían que cooperar de su sueldo para las campañas políticas, una práctica que aún vemos, aunque cada vez es menor, sino también entre los empresarios, quienes se venían beneficiados por el partido en el poder. O peor aún, el desvío de recursos públicos a las arcas de los partidos políticos, o bien la utilización de programas sociales en beneficio de uno u otro. La idea era sencilla: el IFE sería el encargado de administrar los recursos necesarios para la operación de los partidos políticos. Además, fijaría los topes de gastos de campaña y fiscalizaría el buen uso de todos los recursos. Una fórmula que en la ley resultaba perfecta, pero en la práctica se vio desvirtuada. En las primeras dos elecciones, el instituto pasó la prueba y con gran éxito. Generamos para muchos países un modelo de proceso electoral y nos vanagloriábamos con la alternancia en el poder, de la llegada de la democracia. Construimos un sistema tripartidista al cual se sumaban otros tres, cuyo nivel de representación no pasaba el 6%. El modelo parecía funcional, pero nos llegó pronto la realidad. En las elecciones de 2003 surgieron partidos que más bien parecían empresas familiares, y el IFE no tenía los instrumentos suficientes para fiscalizarlos y pedirles una rendición de cuentas efectiva. Aunado a esto, la sociedad comenzó a percibir que los partidos políticos recibían cada vez mayor presupuesto, el cual no se veía reflejado en mejoras para la ciudadanía. Las elecciones de 2006 no representaron una mejoría. Por el contrario, aumentó el cuestionamiento tanto a los partidos como al árbitro electoral. El sistema imperante en ese momento comenzó una severa crisis de la cual ya no salió. En las elecciones de 2009, y a pesar de una reforma previa a la legislación electoral, hubo un llamado de la ciudadanía al voto en blanco, el cual alcanzó casi un 3% en el total de la votación, suficiente para haber obtenido registros si fuera partido político. Aunado a esto, parecía que los controles a los gastos de los partidos no eran suficientes, situación que se complicó aún más con la elección de 2012. El año pasado hubo una nueva reforma electoral, de la cual surgió un nuevo árbitro, el Instituto Nacional Electoral. Se busca con ella una mayor transparencia y fiscalización en el uso de los recursos que reciben los partidos políticos, pero con el poco tiempo que lleva en su actuar, ya ha sido objeto de críticas severas, sobre todo en lo relativo a los dineros y a la equidad de los partidos. Ante ello, vale la pena preguntarnos: ¿se requiere acabar con el financiamiento a los partidos? Una respuesta a bote pronto podría ser sí. Para todos resulta insultante tal vez la cantidad tan grande de recursos que reciben. Ver que la mayoría se va a propaganda, la cual terminará en la basura, y las propuestas corren el riesgo de quedarse en eso, en propuestas. Otra respuesta tendría que girar en torno a preguntarnos a la vez si estamos preparados para que la gente de dinero financie las campañas en mayor medida. Recordemos la frase atribuida a don Carlos Hank: un político pobre es un pobre político. Y con ello, las especulaciones serían aún mayores en torno a que los ricos son quienes imponen sus leyes, o en el peor de los casos, el crimen organizado. Otra respuesta más sería el establecer órganos realmente eficaces y eficientes para el control del gasto a los partidos, y podríamos decir que el Sistema Nacional Anticorrupción pudiera ser la opción. Sin embargo, como mencioné al principio, nuestro sistema está basado en la desconfianza. Si la desconfianza es la que impera, no corremos el riesgo de generar mayor burocracia y que al final, como se dice popularmente, nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Muchas gracias.